Ahora sí, sean bienvenidos a la Guerra Cristera, la Iglesia contra la Masonería, de lo que no te cuentan en la escuela. A darle. La Guerra Cristera fue una lucha que duró desde 1926 hasta 1929, un enfrentamiento armado que empapó de sangre a casi todo el territorio mexicano, en donde lucharon los que fueron llamados los cristeros, imponiéndose a las políticas radicales en contra de la Iglesia, promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles, así como contra los estadounidenses y los masones que apoyaban al presidente. Mira, yo de esta guerra, yo hace tiempo había visto un documental cortico, fue cortico de esta guerra. No me acuerdo tanto de ella, solamente recuerdo el detalle principal que fue, inició porque la iglesia quiso, bueno, la iglesia no, el Estado mexicano quiso ponerle trabas a la iglesia católica. En un estado donde 97% de la población es católica, al menos en ese entonces. Dale, bro, prohíbe la religión predominante de tu país, ¿qué puede marir sal? Hermano, es como que yo vaya a Arabia Saudita y prohíba el Islam. Pero lo que sí yo no me acuerdo de ese video y de lo que yo no tengo en cuenta es masones. Yo no sabía que los masones también involucraban en dicha guerra. Ese sí no tengo ese contexto. Espero escuchar un poquito de masonería acá para ver si Griffith luego me reacciona o reacciona a este video diciendo, ay no, otro lunático hablando del tema de los masones. Eso es conspiración, bulo de la ultraizquierda y bla bla bla. Veamos entonces, la Guerra Cristera, la batalla entre los católicos y la masonería. Episodio 1. La idiotez de Plutarco Elías Calles. Con todo este apoyo y poder, Calles había impuesto estas leyes que coartaban la libertad de culto y por ende, la libertad de expresión, por lo cual inició este cruel episodio, donde no solo los cristeros sufrieron los horribles actos de guerra que dejarían marcada su vida para siempre, sino también militares y miles de inocentes que no tenían que ver con esta guerra, debido a que sus hogares fueron saqueados, sus mujeres sufrieron abusos y otros miles perdieron la vida. Desde que apareció en escena Elías Calles dentro de la política mexicana, muchas personas cercanas y otras que no, ya notaban lo desleal y embustero que era, sobre todo en el momento que traicionó a algunos cabecillas de la revolución, muy en especial a su compañero y amigo Álvaro Obregón, cuando conspiró para que no llegara al poder en su reelección, y pues como bien conocemos, a Obregón le quitarían la vida en el restaurante de nombre La Bombilla. Primero, qué horrible, ya va. Listo, ya terminó el episodio. Miren, yo le pregunto a todos mis compatriotas mexicanos, bueno, compatriotas, no son mis compatriotas, bueno, a mis hermanos mexicanos, mejor dicho. Yo le pregunto a todos mis hermanos mexicanos que me estén viendo en este mismo momento, ¿en qué momento dejaron de vestirse así? Bueno, estos son pueblerinos, pero los pueblerinos siempre se vistieron de esta manera. Pero ¿en qué momento el mexicano de a pie dejó de vestirse así? Y se empezaron a vestir de esta manera. O sea, bro, que alguien me lo explique por el amor al Espíritu Santo. Por el amor a Cristo, Rey, Redentor y Salvador. ¿En qué momento pasaron a esto? ¿Pero no siguieron a...? Los cabecillas de la revolución, muy en especial. Hermano, o sea, miren la facha que se cargan. Aproximadamente murieron unas 250.000 personas en esta guerra. Año. Desde que acabó el milagro mexicano. F. Por la narcocultura de los 60. Eso me hace preguntar una cosa. ¿Cuándo empieza el problema del narcotráfico en México? O sea, ¿cuándo es que de verdad el narcotráfico... Quiero saber, ¿cuándo empieza el narcotráfico en México y cuándo es que se convirtió en un problema? De la persecución contra la iglesia, la masonería siempre metida. Todos sabemos de la persecución contra la Iglesia Católica y los frecuentes ataques contra los creyentes y su fe, pero tal hostigamiento no se podría entender sin el papel que ha jugado la masonería en todo este tiempo, proponiendo y apoyando al gobierno en turno en cualquier norma o ley anticatólica que haya sido aprobada en México. En 1929, Que no les sorprenda que Benito Juárez se haya involucrado con la masonería para estas pendejadas. Verga, me entró la curiosidad. Lo voy a investigar ya mismo. Benito Juárez estuvo involucrado en la masonería. Sí, absolutamente. Benito Juárez fue un masón destacado, iniciado en el rito nacional mexicano en el enero de 1847 y llegó a ser gran maestro, siendo una figura clave de la historia de México y la masonería, reforzando su liberalismo y la lucha por un estado laico. Aunque algunos masones cuestionaron su dedicación, un símbolo muy importante para la institución. Eso explica mucho por qué este señor era Agustín de Iturbide, ¿cierto? No era Iturbide, ¿sí? ¿O lo estoy confundiendo? Era Maximiliano. Eso explica por qué Maximiliano, que también era un monarca, Maximiliano también era un liberal de ese entonces, igual que Benito Juárez. Por lo tanto, uno diría que teóricamente estos coños, por cuestión de ideología, deberían estar aliados, ¿cierto? No.
porque uno era republicano y estaba apoyado por ciertos sectores que no veían bien la monarquía, y él, bueno, monarca, algo que no le gusta para nada a los masones. Así que no les sorprenda que la masonería haya influenciado de alguna manera para que Maximiliano de Habsburgo acabase como acabó. Aunque ya eso es suposición mía. Fuente Arial B, basándome en otros sucesos que han ocurrido donde la masonería sí estuvo implicada directamente. 19, el mismo presidente Portes Gil dijo que en México, el Estado y la masonería son una misma cosa, y no estaba confundido, pues desde la independencia en 1824, prácticamente todos los presidentes han sido afines o pertenecían a la masonería, lo que explicaría la constante agresión a la libertad de culto, sobre todo hacia la Iglesia Católica. Dicha agresión dio inicio a esta sangrienta guerra. Te voy a explicar el problema de la masonería hasta cierto punto. Uy, aquí te olvidé sin querer. O sea, te voy a explicar qué tiene de mala masonería desde... Un momento. Ahí está. Como te decía, te voy a explicar qué tiene de mala masonería, pero voy a tratar de no entrar en el terreno conspiración. Porque si nos vamos a las conspiraciones, nos vamos a fumadas de la buena. Vamos a centrarnos en el terreno realista. Los masones a día de hoy, yo no sé qué tan problemáticos sean, pero durante el siglo XIX, atrás, bueno, también el siglo XIX y parte del siglo XX, los masones, ellos tienen sus propias ideologías, sus propias creencias, preferencias, inclinaciones, etc. Ellos funcionan como una logia donde se reúnen y comparten sus ideas. Ah, y todo bien. Se reúnen, comparten ideas. ¿Qué pasa? Que esas ideas muy probablemente sean contrarias a tu interés o a los intereses de ciertas naciones. Y esos masones que estaban en dichas logias, cuando adquieren puestos de poder, aplicaron sus ideas. Y esas ideas, al ser contrarias a las tuyas, terminan perjudicando de alguna manera. Por ejemplo, en las guerras de independencia, ustedes saben por qué nos independizamos de esto, de España, en Hispanoamérica, ¿cierto? No es casualidad que la gran mayoría de independentistas, como Simón Bolívar, o este señor, ¿cómo era que te llamabas? El José de San Martín, el de Argentina, fuesen masones. ¿Por qué? Porque en la masonería tenían ideas de libertad, de fraternité, de igualité, sí, como en la Revolución Francesa, pero también ellos sacaron la Revolución Francesa, donde se sacó varias de sus ideas también de la masonería, pero tenían esas ideas de democracia, libertad, tumbar el yugo monárquico y de buscar un estado laico. Buscar un estado laico. Como tenían esas ideas, buscaron oponerse a los gobiernos que profesaban ideas contra ellos, como por ejemplo la monarquía española, que era conservadora, católica, monárquica. Por lo tanto, en la masonería, gente, ellos tuvo dichas ideas y por dichas ideas fueron y acabaron con el imperio español. Además de que, hey, estos masones, que también estaban en Estados Unidos, por meter esas ideas que ya mencioné, también republicanas, fundaron Estados Unidos, porque ellos también buscaron rebelarse contra el imperio británico y lograron ese destino manifiesto que tienen ahorita en Estados Unidos. Aunque el destino manifiesto de Estados Unidos corre más que todo por el lado protestante, pero hay uno que otro masón por ahí metido. Así que sí, los masones, no sé si me pongo mega conspiracionista donde que todos los masones se juntaron en una mesa secreta, tipo mesa redonda, y planearon todos ahí en conjunto al unísono los planes del pie de la letra que seguí para dominar el mundo, pero al menos lo que es adquirir ideas con la cual empezar a iniciar ciertos movimientos políticos a lo largo del siglo XIX y parte del XX, sí tuvieron bastante influencia. Y ya si nos vamos al terreno religioso, ahí sí nos podemos poner bastante moralistas si nos vamos a ese terreno. ¿Por qué? Porque los masones, en teoría, son gente laica, ¿cierto? ¿Qué pasa? En realidad tienen ideas muy... ¿Cómo decirlo? Verga, no me acuerdo ahorita. Vamos a decir que tienen ritos, cultos, creencias mágicas, místicas, que están en contra de todo valor cristiano. Así que a nivel religioso, deberíamos no estar a favor del tema de los masones. ¿Por qué? Porque tienen prácticas religiosas que no deberían agradarnos. ¿Qué pasa? Ellos camuflan esas prácticas religiosas con creencias de arquitectura. A ellos les gusta mucho lo que es la ingeniería, la arquitectura. De hecho, ellos tienen muchísima simbología de arquitectura, pero atrás de la simbología de la arquitectura esconden ritos religiosos. Es como la brujería africana utilizando imágenes religiosas del cristianismo. Como por ejemplo en Venezuela se ve mucho lo que es la santería, los babalós, los brujos, que vos ves como esa gente le reza a la Virgen María
a otros personajes religiosos, a santos cristianos, pues en realidad no le están rezando a esos cristianos. Es simplemente una tapadera. En realidad le están rezando a deidades africanas, que para nosotros cristianos, esas deidades africanas directamente son demonios, por las cosas que le piden, las prácticas, la brujería. Por ejemplo, hermano, tú como cristiano, tú normalmente cuando le pides algo a Dios, tú le pides para hacer cosas, para que haga cosas buenas, ¿cierto? Sí. Bueno, tú como cristiano concibes la idea de que alguien le pida a una deidad hacerle el mal a alguien. Al menos en nuestra cabeza lo que cabe es, le está pidiendo algo a un demonio. No, es que en su religión en realidad le está pidiendo algo a un Dios. Es a su Dios el que le está pidiendo algo ya. Pero ¿por qué le está pidiendo a ese Dios que mate a alguien? O la más clásica, la clásica, ¿por qué le está pidiendo a esa deidad que le haga un amarre contra su voluntad a una persona para que se enamore de la naca del barrio? En términos políticos, han jodido en la historia. No sé qué tanto joda en la política actual, pero en el siglo XX, en el siglo XIX y parte del XX, bastante. En términos religiosos, bueno, ahí. Ahora, hay un youtuber por ahí. Este youtuber, ¿cómo era que se llamaba? Déjame buscarlo. ¿Cómo era que se llama? Fitnico. Fitnico 2, este carajo, él hace tiempo, él ha hablado de los masones. A ver si me sale esos videos. No me salió. Fitnico masones. Mi respuesta a Rabino Griffiths. En este video Fitnico, él habla bastante del tema de los masones, aunque yo creo que tenía otro video por ahí hablando de los masones. Si bien él sí entra, en mi opinión, en un terreno un poco más conspiracionista, lo cierto es que sí reveló muchos datos que no son conspiración, son hechos con el tema de los masones. Pero Greenfield lo vio y dijo, no, este sujeto es un loquito del centro que está hablando de pura conspiración. Por ejemplo, Greenfield directamente te llegó a negar la masonería en Estados Unidos, lo cual todo el que haya investigado historia básica, si es conspiracionista, sabe que es algo innegable, no puedes negarlo. Pero Greenfield se la ingenió. Y también hay que tener en cuenta que los masones se andan coludiendo con los judíos, pero ahí yo creo que sí me estoy metiendo un poquito en lo que es conspiración. Y ya sabemos cómo se están comportando los judíos a día de hoy, no solamente en Palestina, sino en todo Medio Oriente. Nos fuimos bastante por las ramas. Se supone que esto era guerra cristera, pero fue bastante entretenido hablar de los masones. Ahora tengo ganas de que veamos más videos sobre los masones en un futuro. Luego reaccionamos a ese video de Fínico. Episodio 3. El inicio de la Guerra Cristera. ¡Qué guerra! La cristiada, como también se le conoce, comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917, y el 21 de junio de 1926 instauró lo que al día de hoy se le conoce como la Ley Calles. Esta ley quería disminuir el número de sacerdotes, restringir la realización del culto religioso y reducir las libertades de los creyentes, además que prohibía las manifestaciones de fe fuera de los hogares, así como expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia, es decir, su objetivo era desaparecer la fe cristiana del país. Pero con lo que no contaba Calles y su gabinete era con la fe y la valentía de todos los católicos, protestantes e incluso con aquellos no creyentes que estaban dispuestos a defender la manera de vivir, creer y pensar con libertad, sin miedo a levantarse en armas y si se necesitaba dar la vida. Para mis detractores, quiero dejar claro que no solo los cristeros fueron víctimas, aunque ellos no habían empezado esta guerra, también cometieron muchos actos sangrientos, pues al pelear contra los militares tampoco tenían ninguna piedad. Los cristeros, en casi su totalidad eran campesinos de zonas rurales, sin ningún entrenamiento en batalla y aún así pusieron en graves aprietos al ejército mexicano, que al ver que no podían dominar al enemigo, no dudaron. Bueno, teniendo en cuenta que el ejército mexicano en ese entonces estaba poco y nada entrenado y por ello fueron papeados por los gringos 2 veces, pues es entendible. En muchos casos en utilizar la crueldad, dejando numerosos mártires que fueron fusilados, ahorcados. Ahora que lo pienso, México le ganó a Francia no tanto por el ejército, que obviamente influyó, ayudó, sino por la táctica de guerrilla de los campesinos a los cuales los franceses no estaban acostumbrados, ¿cierto? ¿O me equivoco? O asesinados brutalmente a causa de su fe. El más famoso de estos mártires es José Sánchez del Río, mejor conocido como el Niño Cristero, que con solo 14 años fue apresado, molido a palos y eliminado durante el enfrentamiento. Fue tan sonado su nombre que en 2016, José Sánchez fue canonizado por el Papa Francisco. Episodio 4. Los cristeros contra el ejército de Calles. Como el ejército cristero, en su mayoría no tenía preparación, el general Enrique Gorostieta Velarde fue elegido como su líder y con su sabiduría en el campo de batalla, aumentó las probabilidades de éxito, ganando varias batallas en los territorios donde tenía mayor fortaleza. En la historia,
A Gorostieta se le ha intentado presentar como un agnóstico o ateo que aceptó esta misión por dinero, pero en muchas de sus cartas, encontradas en su correspondencia privada, se le contemplaba como un católico practicante. Esto puede ser para desprestigiar la imagen tanto del general como de la lucha cristera. Un dato curioso es que entre ellos se reconocían, porque todos llevaban una gran cruz colgada en el cuello, por el cual se les nombró como los cristeros. Ahora, por otro lado, los federales no contaban con una determinación como los cristeros, y por ello sufrían muchas deserciones, y no se les juzga. Era muy probable que acabaran sin vida por lo sangriento de las batallas. Entonces, para que no pasara esto, alguno de sus líderes, como el general Eulogio Ortiz, proponía ejecuciones a cualquier soldado que trajera un escapulario, y otros, como un coronel apodado Mano Negra, motivaba a sus tropas al grito de «¡Viva Satán!». La superioridad ¿Cómo que viva Satán, mamagüevo? No sé si es que de repente el carajo era un masón en secreto, o se la tiraba de satanista, o simplemente era un edgy de la época. Pero ¿por qué carajo? ¿Cuál es la razón por la que ¿Cuál es la razón por la que él incitaba a sus soldados que fuesen por ahí gritando esa mierda? Era porque se coludía con los masones, pero lo que estaba más traquiruli era, el carajo era no irónicamente un satanista de la época, que también era bien traquiruli, o simplemente era un edgy de la época. Y luego saben que los cristeros eran los malos. Ajá, ok. Además, nos dieron a entender de que si usted llevaba simbología religiosa contigo, te podían ejecutar. O sea, se te llegaba a ejecutar por tu fe, cuando probablemente simplemente es muy probable que usted en esa época eras un civil que no era del bando de los cristeros, pero eras creyente, se metiese en tu casa o te pillase en la calle con simbología religiosa y te ejecutasen al grito de viva Satán. Por cierto, esto sí yo no lo puedo confirmar, eso lo había visto en el video de Fitnico, pero digamos que en los masones el apartado más religioso sí le va un poquito, sí le va un poco bastante a eso de viva Satán. Así que no le sorprenda. en números era total del lado de Calles y su gobierno. Su comandante en jefe, el general Joaquín Amaro, disponía hasta de 110.000 hombres, mientras que Gorostieta solo con 25.000. Además tenía el apoyo de los estadounidenses, quienes soltarían bombas sobre un tren lleno de soldados cristeros. La estrategia Puedo preguntar por qué los gringos intervinieron en esta guerra. Ya dije que eso le pasó a un católico llamado Miguel Pro. Iba a comentar, yo dije, verga, tengo que hacerle una pregunta al chat mexicano, pero voy a dejar correr el video primero y después les pregunto, pero que me sacó del lugar lo de Viva Satán este. A ver si trato de recordarlo. Ah, no me acuerdo. Me acordaré más tarde. de Elías Calles era clara: debían proteger las grandes ciudades, controlar el ferrocarril y cortar las provisiones del rival, y luego crear terror en las zonas rurales, fusilando a todos los enemigos capturados, quemando campos y acabar con el ganado. Sin embargo, para 1928 los cristeros alcanzaron gran fuerza, y no podían ser vencidos, pero ellos tampoco podían acabar con el ejército de Calles. Parecía que la guerra nunca acabaría. Con una guerra que estaba estancada, el obispo Ruiz y Flores inició contacto con Calles, y en 1929 se logró un acuerdo de paz que se le conoce como los arreglos, en el cual se determinó un alto al fuego y se hicieron concesiones tanto por parte de Elías Calles como de la Iglesia. El gobierno se comprometía a firmar un perdón para los obispos, los sacerdotes y los fieles que lucharon en la guerra, así como a devolver los edificios arrebatados, mientras que los cristeros entregarían sus armas. El conflicto... Mira, te voy a ser honesto. Ya esto es mafufada mía, pero teniendo en cuenta que mi comandante en jefe intergaláctico supremo Super Saiyajin fase 7, Hugo Chiave Calvo Frías, le iba bastante eso a la brujería. Eso no es un rumor, eso es un hecho. A Chávez le encantaba lo que es la brujería cubana. De hecho, aunque ahí sí entramos más en especulación de quién coño le coló la brujería cubana a Chávez, especulación, todos sabemos que fue el gobierno de Cuba. Centrémonos. A Chávez le encantaba eso de la brujería, pero Chávez también se la tiraba como que de creyente, pero ya les expliqué que la brujería africana, cubana, haitiana, la que vino de Cuba principalmente hacia Venezuela, utilizaban simbología católica como tapadera. Eso tiene un nombre, pero ahorita se me olvidó el nombre. Le estoy diciendo tapadera por lo mismo. Usaban simbología cristiana como tapadera, concretamente la católica. Pero en realidad estaban haciendo ritos a entidades demoníacas. Bueno, para mí son demoníacas.
Para mí no, directamente lo son. No, que una parte de mi cabeza me dice que Chávez no se le pasó por la cabeza intentar ir reemplazando lo que es la religión tradicional venezolana, la católica, desplazarla poco a poco de manera silenciosa y colar cada vez más lo que es la brujería cubana. De hecho, hay gente, porque recordemos, Venezuela es un país religioso y eso, hay gente que dice que la razón por la que el gobierno está tan perpetuado en el poder y los chavistas son tan fanáticos, pero fanáticos religiosos. O sea, ustedes saben que a mí me gusta ver de vez en cuando videos de inmortalidad de Cangrejo, pero no aguanto mucho sus momentos Red Pillar o Black Pillar, pero en algo sí estoy bien de acuerdo con ella, es que el chavismo es una secta religiosa. Ustedes ven cómo se comportan los propios chavistas y son una malparida secta. Que no les sorprenda que gran parte de esa simbología que utilizan los chavistas y su Chávez vive, la lucha sigue y todo eso esté ligada con lo que es la brujería. O sea, que indirectamente no estén idolatrando demonios en sus ritos chavistas. Yo ya les comenté que cuando la asamblea opositora ganó las elecciones en 2015, las últimas elecciones que ganó la oposición, después de eso, de ahí la democracia se fue de sabático, baby. Yo les comenté que cuando entraron los diputados opositores a la asamblea, se pillaron pura simbología, pura brujería. Encontraron cuadros de Chávez junto a Vela, santos, entre comillas, católicos, y piezas, no sé si cráneos, pero no me sorprendería. También recuadros de Bolívar, o sea, encontraron puros altares, puras vergas religiosas que tú siendo católico lo veías y tú decías, esa mierda no es de Dios. Ahí estaban haciendo cosas que no son de Dios. También está la verga esta de cuando sumaron el cuerpo de Simón Bolívar. De hecho, recordemos, y dice las malas lenguas, que desenterraron a Simón Bolívar para hacer brujería. ¿Qué tipo de brujería? Según se dice que era para Chávez perpetuarse el poder, o que el chavismo se perpetuara en el poder. Como digo, es malas lenguas. Pero viendo por dónde va rumbo, si de verdad, no sé si ustedes sean bien religiosos, que ustedes crean en cosas mágicas, pero obviamente hay gente que sí tiene esas creencias. Si un narcotraficante dice que verga, tengo que matar a un niño, agarrar su sangre, untarla con jarabe, limón y liga de freno para hacerme invisible o para manipular a mis adversarios, tal vez sea una perra pendejada lo que dijo, sí, pero no olvidemos que en esa perra pendejada mató a un niño. Que no me sorprenda que de verdad esa fue la intención del chavismo a la hora de desenterrar a Simón Bolívar. Y ahora, para hacerlo más aterrador, todas las personas que participaron en la exhumación del cuerpo de Simón Bolívar murieron. Todas. Y no de formas bonitas. Ahora, ¿cuál fue la excusa del gobierno para exhumar el cadáver de Simón Bolívar? Según recuerdo fue que en realidad Bolívar fue envenenado por los yanquis. ¿Cómo poronga Bolívar fue envenenado por los yanquis? Sabrá Dios. O mejor dicho, sabrá el Chávez. A ver, vamos a buscarlo. Mira que me salió de una. Exhumación de Simón Bolívar. Según muchos, la maldición de Bolívar parece estar a punto de cobrar su última víctima, hace 12 años. Y sí, todos se murieron. Todos. Ya, para ver si pongo un show para acá que lo vea. Aquí la verdadera pregunta, ¿la maldición de Bolívar existe? Como si del misterio de Tutankamón se tratase, la exhumación del cadáver de la leyenda suramericana se llevó consigo casi tantos... No que Chávez tuvo un funeral satánico. No sé muy bien cómo fue el funeral de Chávez, porque cuando murió, bueno, tampoco hay que recordarse todo, pero Chávez, o sea, la brujería no es satanismo, como tal. O sea, son de las religiones estas que vienen de Cuba, de África, de Haití, los santeros, concretamente la más popular es esta, los santeros, porque están los santeros y luego están los babalaos. Además, sí, santero o santería. O sea, es esta la santería. Pero luego están lo que son los babalaos. Los babalaos son estos. Estos son los más comunes que se ven en Venezuela, los santeros y los babalaos. Pero hay otras. Esas son las que se veían más comúnmente allá. Y Chávez le iba a eso. No sé si le iba tanto a los babalaos como a los santeros, a todo. Porque la cosa es que todo lo que le estaba metiendo el régimen cubano en la cabeza, él lo compraba con mucho gusto y se lo vendía a sus seguidores. Porque, bueno, ustedes pueden buscar por ahí como muchos chavistas le van a la santería. Pero aquí hay algo muy coño de madre y peligroso, y es que muchos santeros y babalaos son católicos, pero como la de estudiar su propia religión no se la saben, optan por prácticas de santería pensando que son prácticas católicas, pero en realidad están optando por prácticas de una religión el cual está diametralmente opuesta a nuestras creencias católicas. Pero ellos las idolatran. ¿Por qué? Porque previamente eran chavistas y se las metieron bien enterraditas. Porque al menos yo no he conocido opositor que sea santero. Y los poquitos opositores que he conocido que son santeros casualmente eran chavistas. Hombres como los que osaron molestarle.
Aquí la verdadera pregunta. Este short fue muy corto. Si quieren, luego buscamos un poquito más a fondo esa madriguera de conejo del tema de la santería, el maleficio de la tumba de Simón Bolívar. De hecho, le llaman así la maldición de Bolívar, por el hecho de que todos estos que participaron murieron. Armado estaba terminado, pero las tensiones religiosas y políticas perdurarían en México durante muchos años, y los cristeros que dieron su vida por la libertad religiosa, se sintieron traicionados por sus obispos. Para hacer una última aclaración acá, y es que en el caso de Venezuela, en la santería, dudo mucho que los masones estén involucrados. Ahí sí no, ahí sí esa gente no está metida para nada. ¿Por qué? Porque si los masones estuviesen involucrados, por lo menos tendríamos arquitectura. O sea, tal vez el gobierno venezolano hubiera invertido en arquitectura hasta decir asco, y que luego esa arquitectura, si te pones a analizarla, resulta que es simbología masona. Pero no, no fue ese caso. De hecho, tú cuando veías al gobierno construir una cosa, veías que tardaban años o décadas tratando de construir cosas y nunca la terminaban de construir. Ya he comentado la anécdota acá de cómo acá en Colombia veo que un edificio de 24 pisos, un complejo de apartamentos, lo terminan en 6 meses, mientras que por mi barrio en Venezuela, 10 años, un puto apartamento de 5 pisos para la misión vivienda, y hasta la fecha no lo han terminado de construir. Al ser este un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante la llamada Segunda Cristiada, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues Calles, antes de terminar su mandato, había instaurado una educación socialista y Cárdenas lo siguió, por lo que no fue bien recibido por los creyentes y los eclesiásticos. Lo diría. Esta otra guerra se acabó cuando en 1940 el Estado cedió y permitió la libertad de culto, suspendió la educación con tintes socialistas y se volvieron a abrir las iglesias. ¿Cómo que educación con tintes socialistas, mensajero? Pásame contexto. Explain you mean. Episodio 5. La Segunda Cristiada. La Segunda Guerra Cristera se da entre 1934 y 1938. Yo les voy a ser honesto. Yo pensaba que la frase de Viva Cristo Rey era un meme del internet. Que todos lo decían Viva Cristo Rey porque jaja, está divertido. Y porque bonito, Viva Cristo Rey. Pero no sabía que la frase Viva Cristo Rey tenía un contexto mucho más interesante, que es este, de las guerras cristeras. Así que sí, Viva Cristo Rey. La Guerra Cristera se da entre 1934 y 1938, y fue una reacción que venía desde la Primera Cristiada, donde quedó pendiente la lucha contra la educación socialista y alguna otra tentativa de represión religiosa. Imagínate ser socialista y ser un lacayo de Estados Unidos. Eso sí que es triste, mensajero. El 21 de julio de 1934, Plutarco Elías Calles deja a un lado, en parte, su lucha contra la Iglesia y se le ocurre la brillante idea de adoctrinar desde el ámbito de la cultura y de la educación, pero más específico, de la educación de los niños. Calles, considerado el jefe máximo de la revolución, acompañado del presidente electo Lázaro Cárdenas y del gobernador del estado de Jalisco Sebastián Allende, parado en el balcón principal del Palacio de Gobierno dio un discurso al que llamaron el Grito de Guadalajara, el cual traía consigo una serie de reformas al sistema educativo mexicano, que terminó con el proyecto al que llamaron la Nueva Educación Socialista. La Iglesia y los creyentes se mantuvieron en silencio un largo tiempo con respecto al conflicto, pero dentro de las parroquias, los sacerdotes pedían a los padres de familia que no mandaran a sus hijos a estudiar a las escuelas de gobierno. Mientras tanto, el gobierno amenazó a los padres con ir a prisión si inscribían a sus hijos en escuelas católicas. Y fue así que arrancó esta guerra, en donde los que más sufrieron fueron los maestros rurales, quienes no participaron en el conflicto armado, pero muchos no quisieron dejar sus escuelas y comunidades y seguían impartiendo clases, por lo que casi todo el peso de la culpa, según los cristeros, era de ellos. Y a varios se les castigó cortándoles las orejas, por lo cual se les conocía como los maestros desorejados. Hay casos en que los líderes cristeros ordenaban directamente la ejecución y persecución de maestros. Pues entonces, por lo que estoy entendiendo, mensajero, este sujeto, Lázaro, quería hacer una especie de Unión Soviética, pero en México, instaurando medidas socialistas. Y el sujeto era aliado de Estados Unidos. Okay. Calculándose que al menos 300 maestros fueron asesinados entre los años 1935 y 1939. El caso más sonado fue el de la maestra María Rodríguez Murillo, quien fue ultrajada y muerta por un grupo de cristeros. Al final, el gobierno de Cárdenas cedió y las relaciones de la Iglesia con el Estado, con los años fueron mejorando, mucho gracias a las visitas de Juan Pablo II a México, pero fue hasta 1992 cuando Carlos Salinas de Gortari
en ese tiempo presidente de la nación, reanudaría las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, reformando de nuevo el artículo 130 de la Constitución y otorgándole personalidad jurídica a la Iglesia. Y como era de esperarse, la Iglesia, el Estado y la masonería, durante mucho tiempo trataron de esconder estas guerras que fueron de las más crueles en México y mantuvieron un profundo silencio con respecto al conflicto. Hasta ahora. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela. Estuvo bueno el video, aunque me hubiera gustado que indagara más en el tema de la masonería en el video, porque si lo vas a mencionar acá, hubiera sido buena idea que indagues un poco más sobre ellos. De resto, todo bueno el video. Ahora, no quiero ponerme el gorrito de aluminio, pero fíjense que Wikipedia, en lugar de poner un artículo para dar más contexto sobre la guerra cristera, lo que hizo fue pegar un artículo para hablar de la francmasonería, condenada por la Iglesia Católica. La francmasonería o masonería es una organización fraternal iniciática que practica la filantropía. Sí, muy filantrópicos que son. Condenado por la Iglesia Católica. Es calificado por la Enciclopedia Británica como la sociedad secreta más extendida del mundo. Lol. Pero ahí para ese caso se ponen notas de comunidad. Bueno, de comunidad no, notas de Wikipedia.